Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a La Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Antes de comenzar el desarrollo de este vídeo, que hoy va a tratar sobre las técnicas de manipulación social o sociales, quiero hacer una breve referencia a lo que fue el precioso acto o evento del pasado sábado en Madrid, en la Puerta del Sol, donde nos congregamos en torno a unas 40 personas, madrileños y madrileñas, casi todos, también vinieron gentes de fuera, y bueno, tuvimos la oportunidad de partir en unas cuantas horas, pues momentos de mucha camaradería, hubo mucha sinergia, hubo mucha riqueza entre unos y otros, y la verdad es que fue un acontecimiento precioso que espero y deseo volver a repetir, tanto en Madrid como en otras ciudades de España. Muchísimas gracias a todos los que asististeis, muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado este evento, también muchísimas gracias a aquellos que no pudisteis asistir por razones ajenas a vuestra voluntad, pero lo cierto es que, una vez más, Madrid y sus hijos y sus hijas han constituido un precioso ejemplo de libertad, porque el otro día, el pasado sábado, estuvimos, sobre todo y fundamentalmente, participando como protagonistas en un evento de libertad. Dicho esto, comienzo un poco a contaros cuál es el desarrollo del vídeo de hoy. ¿Verdad que habéis oído hablar alguna vez de lavado de cerebro? Sí, ¿verdad? Pero, ¿qué se entiende por lavado de cerebro? Por lavado de cerebro hemos entendido o entendemos aquella técnica o técnicas de manipulación social tendentes a adoctrinar y a reeducar al individuo o a una sociedad entera con unos objetivos determinados que normalmente son los que pretenden y los que quiere el poder establecido. Bien, pero esas técnicas de manipulación sociales consistentes en el lavado de cerebro eran, digo eran porque ya no se practican, cortoplacistas, es decir, los objetivos que buscaban se conseguían, pero no se mantenían en el tiempo, eran poco estables y poco duraderos. ¿Por qué entonces ha sido sustituida esta técnica de manipulación social? Porque las técnicas de manipulación social siguen existiendo. ¿Y de qué manera? Pero la técnica del lavado de cerebro ya no. Y ha sido sustituida por varias, entre las que destaca una muy conocida que está muy en boga porque se está aplicando sistemáticamente en la actualidad, conocida como la ventana de Overton. Overton fue un sociólogo que acuñó esta expresión y que de alguna forma, efectivamente, como voy a tratar de explicaros en los próximos minutos, pues está muy en boga porque está siendo utilizada y de qué manera por parte de los que controlan, porque estamos hablando de control, de dominio. Las técnicas de manipulación sociales solo son utilizadas por quienes controlan estos resortes del poder, y vamos a ver en qué consiste. Veréis, los objetivos que se persiguen con técnicas de manipulación sociales como la ventana de Overton se caracterizan porque son mucho más sofisticadas, porque son mucho más civilinas y porque además consigue lo que no conseguía el lavado de cerebro, que era el mantenimiento, la estabilidad y la duración en el tiempo. Veréis en qué consiste esto. La ventana de Overton es o establece un rango de ideas. Como vamos a ver a continuación, se establece algunas que van de más a menos y otras que van de menos a más. Y se trata de que, a través de secuencias sistematizadas y repetidas en el tiempo, a través de diferentes medios, se vaya provocando el gran objetivo que busca esta ventana de Overton, esta técnica de manipulación social, que es modificar la actitud que la gente tiene hacia una determinada idea, con objeto de doblegar su voluntad sin que estos sean conscientes de que esto está siendo así. Y con un objetivo o con una finalidad. Lograr que esa idea, esa creencia, ese pensamiento, esa opinión, que era poco menos que inaceptada por absurda e impensable, pues no hace demasiado tiempo, termine imponiéndose de una manera aparentemente voluntaria como aceptada por la inmensa generalidad de una sociedad. Por lo tanto, fijaros de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que se está modificando nuestro modo de entender las cosas sin que seamos conscientes de ello. Y para esto no es necesario ya la utilización de técnicas tan terribles como han sido a lo largo del tiempo, como eran las dictaduras militares, como era la implementación de sistemas que llegaban incluso a la tortura física para doblegar la voluntad de las gentes. Esto ya lo han dejado a un lado, porque se han dado cuenta que es mucho más efectivo. Técnicas de manipulación sociales como la ventana de Overton. Veréis,
Veréis, se trata de que aquello que era en un momento dado, bueno, pues se podía considerar como impensable, es decir, algo que no era susceptible de negociación ni de debate, sino que formaba parte de lo que de alguna forma podríamos entender como intransigencia, pase a formar parte del debate normal y hasta de la aceptación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se hace esto? Pues se utiliza, por ejemplo, términos como la libertad de expresión. ¿Quién puede cuestionar un derecho fundamental como la libertad de expresión? ¿Quién puede inicialmente estar en contra de que se utilice algo como esto? Pues nadie. Ahora bien, de todo se puede hacer una utilización torticera o desnaturalizada. Y quienes utilizan las técnicas de manipulación social saben muy bien que si utilizan como base la libertad de expresión, el buenismo, la tolerancia mal entendida, terminarán por conseguir los objetivos que se persiguen. Y al final, lograr lo que es una deshumanización en los valores esenciales de una sociedad que tienen que ver muy mucho con el derecho natural o con la ley de la naturaleza. Veamos. Os voy a poner un ejemplo para que todos podáis entender bien lo que voy a contaros a continuación. Habéis oído hablar de la maternidad subrogada, habéis oído hablar seguramente de los vientres de alquiler, ¿verdad? Pues mirad lo que está sucediendo, cómo se aplica esta técnica de manipulación social que es la ventana de Overton, que como ya he dicho establece un rango de ideas. Veréis, en un principio la subrogación, la maternidad subrogada o los vientres de alquiler era algo absolutamente impensable, algo absurdo, algo que no estaba dentro de los cánones mentales de nadie o de casi nadie. Por tanto, si a alguien se le ocurría plantear algo como esto, se le miraba poco menos como que si fuera pues, un extraterrestre, ¿verdad? Bueno, pero a alguien le interesó, a alguien, que ya sabemos muy bien quiénes o quiénes son los que mueven los resortes del poder y en consecuencia de las técnicas de manipulación sociales, se le ocurrió que esto había que ir introduciéndolo paulativa y progresivamente en la mente y en las creencias y en las convicciones de la sociedad. Y entonces empezó a hacer uso pues, de distintas técnicas. Y colocándolo poquito a poco y progresivamente con una secuencia sistematizada de acciones tendentes a doblegar la voluntad, como he dicho antes, de la gente sin que ésta sea consciente de ello, lo que en un principio fue absurdo o impensable, pues pasó a ser algo como más bien radical. Aquellos que sostenían esa tesis no se les consideraba ya como elementos fuera de la realidad, sino como radicales. Hay un paso ya. Del absurdo o impensable se pasa a lo radical. Pero es que de lo radical hay un siguiente paso. Y de lo radical se pasa a un cierto grado de aceptación o de sensatez. Se empieza a considerar que algo tiene de sensato lo que antes era radical y en principio empezó siendo absurdo. Y luego de estos tres estadios, luego de haber llegado a ese cierto grado o componente de sensatez, se llega a lo que se conoce como una cierta aceptación en un sector importante de la generalidad de la población. ¿Cómo? Aquí juegan muchísimo los medios de comunicación, los mass media. Cuando se quiere introducir una idea, una convicción, una opinión o un pensamiento, se utilizan mucho, por ejemplo, vídeos, películas, se utilizan incluso contenido en las canciones, se utilizan muchas cosas. Y todo eso es bien visto. Todo eso incluso nos gusta, incluso disfrutamos viéndolo o escuchándolo, pero no somos conscientes de que inconscientemente eso va calando, hasta tal punto que llega a ser aceptado por la inmensa mayoría de la generalidad de la población. Y finalmente, el último paso es que después de que esto suceda, llegan los políticos, nuestros queridos llamados políticos, y transforman en norma legal pues lo que empezó siendo absurdo o impensable. Luego pasó a ser radical. Más tarde pues alcanzó un cierto grado de sensatez. Luego consiguió una aceptación generalizada en el pueblo, en la inmensa mayoría de la sociedad, y terminó siendo norma. Y así es como se está haciendo todo. El ejemplo, la maternidad subrogada o los vientres de alquiler. Me parece que es un caso muy evidente de cómo poder demostrar y probar lo que os estoy contando. La técnica de manipulación social conocida como la ventana de Overton.
Veréis, se trata en definitiva de destruir los límites a los que está protegida o que protegen a la sociedad del abismo de su propia autodestrucción. Estamos hablando de una deshumanización progresiva, estamos hablando de unas técnicas de manipulación muy sofisticadas que están provocando en la sociedad que haya una deshumanización progresiva en aras de un cierto buenismo o tolerancia sobre ciertos aspectos que, pues en un principio parece que no deberían de contar con el menor respaldo social. Y sin embargo, cuentan con él. Hay muchos más casos, aparte del que os acabo de nombrar, pero bueno, como sois inteligentes, no lo voy a hacer. Ya sabéis vosotros a lo que me estoy refiriendo. Yo simplemente ya voy a ir terminando. Y quiero hacerlo volviendo a incidir en algo importante. Estamos siendo objeto de control y de dominación. Sí, a veces somos conscientes de ello, otras veces no. Deberíamos tener un poco más de reflexión interna y de vez en cuando pues pararnos a pensar qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con ciertos temas, con ciertas opiniones, con ciertas conductas, con ciertos pensamientos, con ciertas ideas, que poco a poco van calando en el acervo común e incluso en nuestras propias personas. Y estudiar o analizar o reflexionar si eso es producto de algo espontáneo y natural o si por el contrario es algo más serio y sobre todo mucho más grave, cual puede ser una manipulación externa de la que ni siquiera somos conscientes. Sin más, amigos, creo que es un tema delicado y muy importante que acabo de contaros hoy. Me gustaría, como siempre, que dedicáis unos minutos a la reflexión del mismo y yo, así más, no tengo otra cosa que contaros. Recordaros que si queréis suscribiros al canal lo podéis hacer y hasta muy pronto. Y reiterando mi gratitud hacia todos vosotros, os envío, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.